Buenos días con todos. En esta ocasión les voy a hablar sobre el Círculo de Viena o también conocido como positivismo lógico o neopositivismo. En esta imagen podemos ver algunos de sus integrantes con mayor renombre, como Maurice Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, Herbert Feil, Philipp Frank y entre otros. En esta exposición vamos a seguir el siguiente orden, el cual primero vamos a ver algunos aspectos del contexto, segundo el Círculo de Viena y positivismo, tercero objetivos del Círculo de Viena, cuarto corrientes del Círculo de Viena y como parte final tendremos las conclusiones. Bien, el Círculo de Viena surge en el siglo XX, pero se populariza a partir del año de 1930, donde sus integrantes principalmente eran pensadores matemáticos, físicos de orígenes judíos que están interesados por la ciencia. Y en la ciencia, con respecto a un empirismo lógico o neopositivista, que buscaba establecer una filosofía científica unificada que también podría ser universal. Por la parte del fundador, este fue Maurice Schlick, quien tuvo su primer aparecimiento en el año de 1895 en la Universidad de Viena, donde se creó la Cátedra de la Filosofía de las Ciencias Inductivas, del cual él fue el jefe, se podría decir, de esa cátedra. Y en el año de 1924 en Viena, Austria, se comienzan las discusiones sobre la ciencia más allá de las disciplinas comunes con otros científicos, lo que da lugar a la creación del Círculo de Viena mismamente. Esto da origen al Círculo de Viena, como ya se había aludido, donde sus miembros más conocidos son Rudolf Carnap, Otto Neumann, Neurath, entre otros, como se pudo ver en la imagen que se les presentó con anterioridad. Y un dato importante es que a partir de esta cátedra se conforma una escuela que se ocupa de la filosofía de la ciencia. Por tanto, se puede decir que es la primera escuela que se dedica a la epistemología en concreto, donde los pensadores estaban preocupados por la idea de la ciencia relativa que existía en ese entonces. Estos querían una ciencia universal que pueda operar con fuerza dentro de la realidad. Por tanto, ellos criticaban a la metafísica, al relativismo, criticaban todo tipo de filosofía especulativa que iba más allá de los hechos, es decir, la filosofía se basa en el relativismo. Listo. Em, Círculo de Viena y positivismo. Se retoma la tradición positivista. Esto quiere decir que se toma la ciencia como un conocimiento superior a otras formas de conocimiento, que es objetivo, que busca la verdad y es empírico. Por tanto, rechazaban la filosofía especulativa y desdeñaban a pensadores metafísicos tales como Hegel o Marx. También eran herederos de la tradición positivista, por tanto se llamaban un movimiento neopositivista. Sin embargo, mucho más fuerte que sus predecesores, los cuales eran los positivistas. Además, este Círculo de Viena defendía lo que es la objetividad. Listo. Objetivos del Círculo de Viena. Uno de los primeros objetivos era unificar a la ciencia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, estos pensadores buscaban que la ciencia tenga un lenguaje común, siendo modelado a partir de la física y la matemática. Buscaban un lenguaje sin ambigüedad y con representaciones a través de la simbología universal. También criticaban a la metafísica, y esto se hacía aún más que sus predecesores positivistas, como ya se había aludido con anterioridad, puesto que los positivistas no decían que la metafísica no tenía sentido, sino que se referían a ella como un problema que se escapaba del ámbito de la ciencia. Sin embargo, el Círculo de Viena, por su parte, alude que no solo no se puede resolver problemas metafísicos en un campo científico, sino que estos problemas no tienen sentido y que hacen un mal uso del lenguaje y que intentan disfrazar, se podría decir, de sentido
a proposiciones que verdaderamente no lo tienen. Además, transforman la filosofía especulativa en una filosofía analítica con bases científicas en la física y en la matemática. Y por último tenemos también que es el empirismo. Esto se refiere a que el Círculo de Viena se apoyaba en los recursos de la lógica moderna y en los logros de la física, donde desde el punto de vista metodológico las ciencias empíricas están basadas en la inducción, además de depender de la experiencia. Y aquí podemos ver una imagen del fundador del Círculo de Viena, el cual es Moritz Schlick. Listo. Corrientes del Círculo de Viena. Como primera corriente tenemos lo que es el cientificismo, eh, que eran los procedimientos de las ciencias experimentales son los únicos válidos. Como segunda corriente tenemos lo que se denomina el empirismo y se trataba en que todo conocimiento científico se basa en la experiencia misma de la sociedad. Y como última corriente tenemos el naturalismo, donde se niega la realidad de cualquier ente no experimentable empíricamente. Listo. Entonces ahora, conclusión. En conclusión, se puede decir que estos pensadores buscaban reducir toda la filosofía a una filosofía analítica. Por tanto, dentro de los postulados del Círculo de Viena está un positivismo exacerbado, se podría decir, que con un ataque muy fuerte a la metafísica y además que retoma todos los preceptos del positivismo clásico, pero agregándole componentes lógicos y simbólicos. Y eso sería todo, muchas gracias. A continuación tenemos la bibliografía de donde se sacó la información para la exposición. Muchas gracias.